Moisés hizo pedazos lo que Dios mismo había escrito con su dedo, y nadie en la narrativa recibió de inmediato una reprensión divina por ese acto. ¿Qué significa eso? Fue un arrebato de ira humana, una pérdida de control frente a la traición de un pueblo, ¿o hay detrás un gesto pensado con intención jurídica y pastoral? La respuesta que sostengo aquí no busca exculpar la dureza ni suavizar la gravedad del pecado. Quiere mostrar que la ruptura de las tablas fue, en la escena del Sinaí, algo más complejo y más deliberado de lo que la imagen popular permite. Esa es la impactante razón detrás del gesto de Moisés. Imagínalo, la falda del monte humea bajo el sol del desierto. El aire caliente trae consigo un olor de piedra y de carne asada. Se oyen martillos, el choque del metal, el rumor de voces que se alzan en celebración. Detrás de la línea de tiendas, junto a un altar improvisado, hombres y mujeres bailan alrededor de una figura brillante. Un artesano golpea una pieza de oro fundido. Otro pule una figura con gesto orgulloso. Hay risas, música. Se oye un montón creciente de pasos y el crepitar de una hoguera. Es la voz humana que sustituye a la voz divina. Es la ceremonia de quien decide hacer visible lo invisible. Este es tu Dios, Israel. Proclaman con la obra de sus manos. Esa imagen contrasta con la inmensidad del monte Sinaí, donde los vientos, las nubes y el fuego habían sido el teatro de una revelación que ordenó nada menos que no fabricar imágenes. Éxodo 20, Éxodo 32. En la cima, Moisés ha pasado 40 días y 40 noches en la presencia de Dios. No es una desaparición casual, es una mediación, una recepción de leyes que constituyen un pacto. Se le entregan tablas, no como meras instrucciones, sino como testimonio escrito del acuerdo entre Yahvé y su pueblo. Cuando Moisés desciende, lo que encuentra no es la obediencia, sino la traición visible. Y aquí abre el primer enigma. El texto nos dice que Moisés sabía antes de bajar. La palabra hebrea que los traductores usan para saber y ver no es inocente en esta narrativa. El profeta tenía conocimiento previo por las señales, por la ausencia de la nube quizá, por las noticias que llegaron a la cumbre. Sin embargo, no rompe las tablas en la cima ni en un furor aislado, las rompe cuando las baja y las pone ante los ojos del pueblo. ¿Por qué esperar a que el pueblo lo vea? Esta elección es clave para entender la razón última del gesto. Antes de entrar en la lengua hebrea y en la filología, conviene situar la acción dentro de un marco cultural más amplio. En el antiguo cercano Oriente, los tratados entre reyes y vasallos suelen documentarse de forma que ambas partes conserven un ejemplar. Cada parte llevaba una copia del acuerdo que se depositaba en sus respectivos santuarios. Los tratados hititas son ejemplo de una práctica jurídica que no era desconocida entre los contemporáneos de Israel. 2 copias del texto, 2 recipientes para el testimonio del pacto. Esa costumbre sugiere una posibilidad significativa para leer las tablas mosaicas. ¿Y si las tablas no eran un único objeto con el escrito de Dios, sino 2 ejemplares del mismo pacto? Uno estaría destinado a la custodia divina y otro a la posesión del pueblo, o al menos a alguna forma de doble testimonio. Presentar esta hipótesis no es dogmatismo historiográfico, es traer a la mesa una práctica antigua que ayuda a pensar las implicaciones que tuvo la ruptura. Si en el mundo antiguo la destrucción de una de las 2 copias equivalía a la nulidad del tratado para la parte que fallaba, entonces la escena de Moisés adquiere un sentido jurídico. Pero aún falta la palabra crucial del acto, shabar. El verbo hebreo, shabar, que a menudo se traduce simplemente como romper, contiene en la raíz un matiz de destrucción deliberada, de quiebra intencional.
No se usa para describir un accidente fortuito ni para un objeto que se resbala y se cae. Shabar implica romper en piezas, hacer trizas a propósito. Al oído moderno ese matiz puede perderse, pero en la narrativa bíblica sugiere una decisión ponderada. Moisés no arroja las tablas en un arranque, las divide, las hace pedazos delante del pueblo. El acto es performativo. Al romper el documento, está anulando de facto el acuerdo que ese documento representaba. Observa la coherencia del relato. Moisés desciende con las tablas, las sostiene, las coloca ante los ojos de los que han participado en la idolatría. Entonces, al ver con sus propios ojos la escena de la forja del becerro, actúa. No rompe para disipar su dolor privado. Rompe para que aquel pueblo que ha visto al becerro vea la nulidad de lo que había hecho. Es como aquel gesto jurídico en el que un testigo rasga una escritura pública para declarar la ruptura de una alianza. Lo que hace Moisés tiene la claridad de una sentencia escenificada. No es solo destrucción, es pedagógica y comunicativa. El pueblo tiene que ver que lo que han proclamado como Dios no tiene la última palabra, que su pacto está dañado y que las consecuencias no son únicamente espirituales sino contractuales. ¿Suena duro? Sí. Pero la dureza del acto no agota su significado. Poco después, Moisés no se limita a romper tablas. Toma el becerro de oro, lo quema hasta convertirlo en ceniza, lo muele hasta polvo y lo mezcla con agua que hace beber al pueblo. Éxodo 32. Es un gesto simbólico extremo. El objeto de su devoción se vuelve alimento de humillación. Es como si el mediador dijera, a través de una acción pública, que aquello que habían puesto en el lugar de Yahvé debe ser consumido, digerido y en su humillación, expulsado del cuerpo social de Israel. El propósito no es solo castigo, es limpieza ritual y también enseñanza corporal sobre las consecuencias de la idolatría. Recuérdalo, la narrativa posterior muestra un juicio severo entre los que promovieron la idolatría, pero ese juicio no es el fin último de la historia. En la trama textual hay una doble dinámica, ruptura y restauración. Tras el conflicto y la purificación, Dios ordena a Moisés tallar segundas tablas, Éxodo 34. Aquí hay otro detalle que merece atención. En la entrega de las segundas tablas hay una participación más manifiesta de la mediación humana. Mientras que la primera entrega aparece como obra exclusiva de la iniciativa divina, Dios, escribiendo con su dedo las palabras en la piedra, las segundas tablas implican un trabajo conjunto con Moisés, una colaboración que subraya la misericordia y la responsabilidad humana. La historia, por tanto, no se cierra en la condena. La ruptura anuncia la posibilidad de reconfigurar la relación, de rehacer el pacto desde una nueva comprensión de la fidelidad. Antes de adelantar más, merece la pena detenerse un instante en la lectura de los sabios posteriores. La tradición rabínica, recogida en tratados como Shabbat y Baba Batra, reflexionó largamente sobre por qué Moisés rompió las tablas. Algunos rabinos llegaron a la conclusión de que, si Moisés no hubiera roto las tablas, en el momento en que lo hizo, el pueblo habría quedado condenado irremediablemente por su propia firma. O, en otras palabras, al destruir el testimonio escrito, evitó que la transgresión quedara registrada para siempre en las obras escritas que podrían actuar como prueba en contra de Israel. Es importante subrayar que esto pertenece a la tradición interpretativa rabínica. Es una lectura posterior que busca dar sentido teológico y jurídico a la acción de Moisés. No estamos sustituyendo la escritura con estas voces. Las estamos usando para iluminar cómo comunidades de fe posteriores leyeron la escena y la incorporaron a su memoria religiosa. Vuelve conmigo a la escena del Sinaí. La multitud está atónita cuando el látigo del rito, el gesto práctico y visible,
transforma el objeto del culto en polvo. La vista de la ceniza y del agua mezclada con polvo es una pedagogía corporal. ¿Qué aprende el pueblo? Que la realidad de lo sagrado no es algo que pueda moldearse a voluntad. Que el pacto no es una etiqueta que se imprime y se conserva como recuerdo sentimental. Que los símbolos pueden engañar. Que la presencia divina no se deja domesticar por la comodidad humana. Y sin embargo, justo después de ese gesto de anulación, la narrativa abre la puerta a la misericordia. Hay una segunda oportunidad, otra tabla, otra posibilidad de entrar en comunión con el Señor. Aquí emerge el segundo enigma, el silencio divino ante la ruptura. La Escritura no registra un reproche explícito de Dios a Moisés por romper las tablas. Eso no quiere decir que Dios aprobó de manera sencilla el acto humano. Significa que el texto guarda un silencio que, junto con la lectura rabínica y los datos históricos comparativos, permite distintas interpretaciones. Algunos estudiosos ven en ese silencio la confirmación implícita de que lo que Moisés hizo era, en su contexto, lo que correspondía a hacer. Otros sostienen cautela. El texto no explaya sobre la intención divina, y cualquier afirmación categórica acerca de la aprobación de Dios excede la evidencia bíblica. Aquí conviene mantener la doble honestidad, reconocer la ausencia de un reproche textual y al mismo tiempo evitar construir sobre esa ausencia una afirmación dogmática sobre los pensamientos divinos. La reacción de Moisés no puede desligarse de su rol como mediador. Él representa, ante Dios y ante el pueblo, la autoridad que prescribe y la autoridad que corrige. Cuando decide romper, su acción es también un acto de protección legal y espiritual. Desde una óptica jurídica, destruir el documento equivale a anular la sustracción del bien común. El pacto, como escrito, testifica. Si el testigo se corrompe, la Escritura conserva la evidencia de la corrupción. Moisés, al eliminar esa evidencia escrita, si aceptamos la hipótesis de las dos copias, o al menos de un documento que funcionaba como testimonio sobre el pacto, evita que la culpa quede inscrita, de modo que obstaculice la posibilidad de arrepentimiento y restauración. Es una decisión que conjuga justicia y misericordia en un gesto dramático. Pero volvamos por un momento a la palabra shabar. Entender su uso es crucial para distinguir un gesto de mera ira de un acto deliberado con función jurídica. En otros pasajes del Antiguo Testamento, shabar aparece cuando se habla de romper pactos, derribar muros, destruir ídolos. No es un verbiage emocional, es un término técnico que comunica quiebre. Cuando Moisés utiliza ese gesto en medio del pueblo, está, con ese verbo acto, declarando que el pacto ha sido quebrantado, y sin pacto válido no puede haber comunidad. La acción es, por tanto, tanto una sentencia como una llamada a la reconformación. El público tiene que ver la ruptura, porque sin esa experiencia visible, la memoria colectiva podría seguir alimentando la mentira del becerro. Deja que te haga una pregunta directa. ¿Qué tipo de mediador se necesita en momentos así? Uno que administre consuelos suaves y permita que la transgresión siga como costumbre, o uno que confronte con actos que obliguen a mirar la realidad tal como es. La respuesta del texto inclina la balanza hacia lo segundo. Moisés actúa como un sacerdote, juez, pedagogo que utiliza la teatralidad del gesto para que la enseñanza cale hondo. Romper ante la vista de todos es una lección que no se limita a la garganta de la admonición verbal. Es una lección que se graba en las retinas y en los rituales posteriores. Y aún hay otro punto que conviene traer a la discusión. La imagen matrimonial que la Escritura emplea para hablar del pacto. Los profetas posteriores recurren a metáforas nupciales para denunciar la infidelidad espiritual de Israel. Por ejemplo, Oseas. En esa clave,
La forja del becerro es adulterio. Algo que fue promesa de fidelidad ha sido traicionado por el deseo humano de asegurar lo sagrado en lo visible. La ruptura de las tablas, entonces, adquiere el matiz de una intervención en una boda que se ha convertido en orgía. El mediador actúa no solo en términos legales, sino también matrimonial, defendiendo la exclusividad y la dignidad del cónyuge traicionado. Hasta aquí hemos trazado la escena, el trasfondo cultural, y hemos empezado a desentrañar la carga semántica de Shabar. Hemos visto cómo la actuación de Moisés se inscribe en una lógica de nulidad jurídica y pedagógica, y cómo la narrativa bíblica abre luego el camino a la restauración mediante la entrega de segundas tablas. Sin embargo, aún quedan cabos por atar. ¿Qué implicaciones tiene para la memoria del pueblo que se guarden fragmentos en el arca? ¿En qué medida la participación de Moisés en tallar las segundas tablas modifica la relación entre lo divino y lo humano? ¿Y cómo leer con cautela el testimonio de la tradición rabínica sin confundirla con la autoridad del texto canónico? Si esta lectura te sorprende, si te obliga a repensar la imagen del episodio como un simple arrebato, deja ahora un comentario con un amén o con tu reacción. Compártelo para que otros también cuestionen lo que creen saber sobre el Sinaí. Y sigue conmigo, porque la clave literal y legal de por qué Moisés rompió las tablas está todavía por desplegarse más a fondo. Hay además otra capa que no podemos ignorar: la memoria material. En el Arca del Pacto, según la tradición, se guardaron fragmentos. ¿Por qué conservar algo que se rompió por traición? ¿Acaso no debería lo quebrado ser eliminado por completo? Esta aparente contradicción abre una ventana teológica poderosa. Lo roto no es necesariamente descartado. Puede ser preservado como testigo de lo que no debe repetirse. Guardar fragmentos en el arca es guardar advertencia y misericordia a la vez. Advertencia de la fragilidad humana y misericordia, porque lo roto, aunque inválido, no se convierte en basura olvidada, sino en memoria que apunta a la redención posible. A partir de aquí, la discusión se vuelve más técnica y más profunda. Hay estudios filológicos que analizan otros usos de Shabar en contextos legales. Arqueólogos que comparan contratos hititas y asirios. Eruditos que preguntan si la doble copia del tratado fue práctica corriente entre los proto-israelitas o si fue asimilada más tarde. Algunos textos extrabíblicos muestran tablas depositadas en santuarios recíprocos. Otros, indicios arqueológicos, son fragmentarios. Todo esto mantiene la hipótesis de la doble copia como plausible, no como certeza. Pero esa plausibilidad ya basta para iluminar la lógica del gesto de Moisés. Si uno de los dos testigos del pacto queda contaminado por la perfidia humana, destruir la copia para impedir la condena irrevocable puede verse como un acto que salva la posibilidad de arrepentimiento y de nueva alianza. No estoy diciendo que Moisés actuó sin dolor, sin duda o sin el peso de la conciencia. Al contrario, el texto deja ver el costo de su decisión, pero la decisión no fue improvisada. Fue una intervención que conjugó derecho, ritual y misericordia. Fue, en cierto sentido, la respuesta más dura y a la vez más esperanzadora. Destruir lo que acreditaba la condena para abrir espacio a otra escritura, a otra escucha, a otra oportunidad. Mientras pensamos esto, otra pregunta inquieta, más cercana quizá a nosotros hoy, se impone. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante las idolatrías contemporáneas? ¿Qué formas toman hoy los becerros de oro? ¿Cuánto de nuestras devociones son intentos de domesticar a Dios para que se ajuste a nuestras expectativas, a nuestras necesidades de control, a nuestras seguridades materiales? La ruptura de las tablas, leída como gesto decisorio y pedagógico, nos interpela.
Hay momentos en que la comunidad necesita confrontación visible para advertir de la gravísima traición que es convertir lo sagrado en objeto de manipulación humana. Pero la confrontación debe llevar, como en la escena mosaica, a la posibilidad de restauración. En la continuación de esta exposición, seguiremos desgranando el peso legal del verbo shabar y cómo la práctica de los tratados antiguos permite entender la ruptura como anulación contractual. También exploraremos con más detalle la tradición rabínica, en sus tratados Shabbat y Baba Batra, para ver cómo los intérpretes posteriores justificaron el gesto de Moisés sin pretender sustituir la voz bíblica. Además, ahondaremos en la dialéctica entre silencio divino y acción humana para matizar hasta qué punto la narrativa sugiere aprobación, reserva o un diseño más complejo. Pero antes de seguir, es preciso detenerse en un aspecto filológico que la mayoría de las lecturas populares pasa por alto: la diferencia entre saber y ver en la conducta de Moisés. Esa distinción no es un detalle menor, es el hilo conductor que organiza la escena entera. Moisés sabía de la infidelidad antes de bajar. Su conocimiento le dio la oportunidad de elegir el momento del despliegue público. No tomó al pueblo por sorpresa sin opción, lo enfrentó con su propia mirada, y en esa confrontación eligió romper. Miremos ahora con calma y con atención la pequeña pero decisiva hebra que organiza todo el entramado, la distinción entre saber y ver en la conducta de Moisés. Ya dijimos que el profeta sabía de la infidelidad antes de descender, es decir, su conocimiento previo no fue meramente informativo, sino estratégico. Saber le permitió elegir el momento en que el conflicto debía hacerse público. Ver le obligó a actuar delante de la comunidad. Esa diferencia no es un detalle filológico marginal, es la clave para entender que lo que sigue no es un arrebato solitario, sino una acción calculada, destinada a producir un efecto en la memoria colectiva. Imagina otra vez la falda del monte, pero esta vez piensa en la intención que habita la mirada de Moisés. Él podría haberse marchado del monte con la tristeza del que sabe y actuar en privado. Podría haber administrado la disciplina de forma escondida, sin espectáculo. No lo hace. Desciende, coloca las tablas ante la asamblea y allí, con la evidencia de sus ojos, hace el gesto que declara el quiebre de la alianza. Shabar. La deliberada espera hasta el encuentro visual convierte la ruptura en una sentencia pública. Al romper, Moisés obliga a que el pueblo asuma la realidad. No es suficiente saber en la intimidad. Ahora hay que ver para creer y para cambiar. Profundicemos en el peso lingüístico de shabar. Cuando la narrativa usa este verbo, no está empleando una palabra neutra para cualquier acción de separación. Shabar lleva en sí la idea de fractura intencional, de partir en pedazos, de crear discontinuidad. En contextos legales y rituales del Antiguo Testamento, esa raíz suele asociarse a la ruptura de vínculos, a la destrucción de objetos que simbolizan una relación rota. Así, la acción de Moisés adquiere una función performativa. Mediante el verbo acto declara que el vínculo ha quedado invalidado. Y en el mundo antiguo, las palabras que se hacen acciones eran entendidas como generadoras de consecuencias jurídicas y sociales. No se trata solo de dramatizar una emoción, se trata de emitir una sentencia visible y ejecutable. Ahora, juntemos esto con lo que sabemos sobre prácticas jurídicas contemporáneas al mundo bíblico. En el antiguo cercano Oriente, los tratados entre soberanos y vasallos solían producirse en pares. Cada una de las partes conservaba un texto que servía de prueba del acuerdo. Esa doble custodia garantizaba que, si surgía disputa, cada parte pudiera presentar su testimonio. Algunos tratados hititas y registros diplomáticos muestran este procedimiento.
Los especialistas lo usan como paralelo interpretativo para acercarse a la vida legal de aquellos siglos. Si las tablas mosaicas funcionaban en la mentalidad del tiempo como un testimonio escrito del pacto, y si existieron dos copias, o al menos la idea de un documento que testificaba a favor y en contra, entonces la eliminación de una de las copias tendría, de inmediato, un efecto jurídico, la anulación temporal o permanente de una prueba que podría ser utilizada para establecer una condena irrevocable. Desde esa perspectiva comparativa, la destrucción deliberada de la tablilla puede entenderse como un gesto que impide que la culpa quede inscrita, de modo que haga imposible la reconciliación. Hay que decirlo con claridad. Esta lectura es inferencial. Las inscripciones hititas no prueban que las tablas de Moisés existieran en duplicado. Aportan un contexto cultural que hace plausible una interpretación legal de la escena. Por eso insistimos en la precisión. Hablamos de comparativa histórica, no de declaración probatoria absoluta. Pero la plausibilidad ya altera sensiblemente la manera en que leemos el acto. No sería solo ira humana, sino una medida que combina ley y misericordia. Retomemos ahora la dramaturgia. Moisés, tras romper las tablas, no se queda en lo simbólico. Toma el becerro, lo convierte en ceniza, lo reduce a polvo, mezcla el polvo con agua y lo hace beber al pueblo. Éxodo 32. Esos pasos, quemar, moler, hacer beber, no son gratuitos. Representan una pedagogía corporal que busca que la comunidad experimente, en su propio cuerpo y en su propio gusto, la humillación y la consecuencia de su idolatría. El efecto es doble: purificación y escarnio. El objeto que habían levantado para sustituir a Yahvé se vuelve contra ellos como alimento de humillación. Así, la acción de Moisés enlaza la sanción con la enseñanza. Es una restauración que pasa por la confesión dolorosa del cuerpo social. Aquí debemos detenernos en la otra cara de la escena. La sombra de la severidad no anula la posibilidad de restauración. Que Moisés rompa y que la comunidad sea castigada no significa que la historia termine en desprecio. En la línea narrativa, esa ruptura abre la puerta a la misericordia. Dios ordena nuevas tablas. Éxodo 34. Y aunque la Escritura presenta esta nueva entrega como originada por iniciativa divina, hay aspectos textuales que muchos comentaristas leen como una mayor participación humana en la producción de las segundas tablas. El acto de tallar o preparar las nuevas piedras, la reiteración del diálogo entre la iniciativa divina y la mediación humana, sugieren un matiz teológico importante. La alianza se renueva, pero lo hace con la implicación de la responsabilidad humana. La relación no vuelve a su punto de partida como si nada hubiera ocurrido. Se reconstituye sobre la base de un convencimiento reconquistado, no de una imposición unilateral. Ese matiz, la corresponsabilidad en la construcción del nuevo testimonio, tiene profundas consecuencias. Si la primera entrega parecía testimoniar la iniciativa gratuita de Dios, las palabras escritas con su dedo enfatizan la iniciativa divina. La segunda entrega exhibe un proceso en el que el mediador humano participa. De nuevo, esto no contradice la soberanía divina, la subraya en su voluntad de restaurar, pero exige que el pueblo se implique en esa restauración. La misericordia divina no convierte la responsabilidad humana en una mercancía irrelevante, exige respuesta y colaboración. Volvamos por un momento al silencio del texto frente a la ruptura. La Escritura no registra una reprimenda explícita de Dios hacia Moisés por haber roto las tablas. Ese silencio ha sido interpretado de varios modos. Algunos sostienen que indica aprobación tácita. Otros, con mayor cautela,
señalan que la ausencia de reproche no equivale a amonía doctrinal sobre los juicios divinos. Aquí es necesario recordar la regla hermenéutica con la que hemos trabajado, distinguir lo que el texto afirma, lo que la tradición interpreta y lo que la erudición sugiere. El silencio no es una prueba directa de complacencia divina. No obstante, acompañado del resto de la trama, la orden de hacer nuevas tablas, la restauración del pacto, el silencio funciona como un hueco que ha permitido a comunidades posteriores rellenar la intervención con lecturas que encuentran en ella coherencia providencial. La tradición rabínica hizo precisamente eso. Leyó el episodio como una decisión sabia y misericordiosa del mediador. Al respecto, la reflexión rabínica recogida en colecciones como Shabbat y Baba Batra desarrolla una lectura que merece atención. Varios sabios argumentan que, si Moisés no hubiese destruido la evidencia escrita en el momento justo, esa evidencia habría sellado la condena de Israel, impidiendo cualquier posibilidad de arrepentimiento público. La hipótesis rabínica propone que la eliminación del testimonio preservó al pueblo de una pena definitiva. Es importante subrayar otra vez que esto pertenece a la tradición interpretativa postbíblica. No es un testimonio que compita en autoridad con los libros canónicos, sino una voz antigua que aporta una densidad jurídica y teológica a la escena. Esa voz encaja con la interpretación de la acción de Moisés como intervención que conjuga justicia y clemencia. ¿Qué aprendemos de esa lectura rabínica? Aprendemos que las comunidades de fe posteriores necesitaban pensar la tensión entre justicia y misericordia. Necesitaban una figura que, sin perder la severidad exigida por la ley, supiera también abrir camino a la rehabilitación. Moisés, para los rabinos, se convierte así en el mediador que evita la condena terminal de su pueblo mediante un acto que, al tiempo que judicializa la transgresión, impide que la transgresión quede inscrita de modo irreversible. Es una lectura cargada de compasión por la continuidad comunitaria. Mejor borrar la prueba que permitir la aniquilación del pueblo. ¿Significa esto que la acción fue moralmente indiscutible? No. Lo que hace la tradición es ofrecer una racionalidad teológica para un acto que, por su dureza, interpela la conciencia. El balance que la lectura rabínica propone es complejo. No exonera de responsabilidad, pero busca explicar por qué la acción de Moisés pudo ser, en el horizonte de la salvación de Israel, una decisión orientada a preservar la posibilidad de futuro. Profundicemos ahora en la imagen teológica del arca y de los fragmentos. La tradición sugiere que, incluso después de rotas, algunas piezas fueron guardadas. ¿Por qué conservar lo quebrado? Desde una perspectiva ritual y pedagógica, preservar fragmentos sirve como memoria mnemónica. Aquello que estuvo roto no desaparece sin dejar rastro, se conserva para que la comunidad recuerde su fragilidad y la gravedad de su traición. En términos teológicos, los fragmentos son advertencia y gracia a la vez, advertencia de lo que el pecado hace. Gracia porque lo quebrado no es convertido automáticamente en basura olvidada, sino en señal que apunta a la reconciliación posible. Guardar fragmentos en el arca no sería un gesto de sentimentalismo, sino una práctica deliberada de memoria colectiva, destinada a educar a las generaciones futuras. Esto conecta profundamente con la imagen matrimonial que recorre la escritura profética. Los profetas evocan el pacto como una alianza nupcial. La idolatría se lee como adulterio espiritual. Véase, por ejemplo, el lenguaje de Oseas. En ese marco, la ruptura de las tablas se parece al acto de quien, testigo de una infidelidad conyugal flagrante, desgarra el contrato nupcial para provocar la conciencia del traidor y abrir la vía a la reconciliación. Es una analogía dura,
porque ninguna boda que se convierte en traición se soluciona sin dolor. Pero el dolor, en la dinámica bíblica, no es un fin en sí mismo. Pretende llevar a la conversión. Con todo esto en mente, aparece con claridad la impactante razón que buscamos. Moisés rompió las tablas como acto deliberado de nulidad jurídica y pedagógica. Las rompió para impedir que el pueblo quedara condenado por un documento que, en el orden de la práctica legal de la época, podía funcionar como testimonio acusatorio. Las rompió para que la comunidad viera, sintiera y aprendiera que la alianza había sido quebrantada y que la exclusividad de Yahvé no soportaba sustituciones hechas por mano humana. Su ruptura era, por tanto un juicio como un auxilio. Prohibía el retorno a una religiosidad domesticateda y al mismo tiempo preservaba la posibilidad de rehacer el vínculo en condiciones nuevas. Pasemos ahora, con ese horizonte, a preguntarnos por las implicaciones contemporáneas de esta escena. La idolatría no terminó en el Sinaí, simplemente cambió de formas. Hoy, los becerros de oro no siempre son estatuillas de metal expuestas en altares improvisados. Las modernidades del culto proponen ídolos más sutiles. El confort, la reputación, el éxito, el dinero, la capacidad de controlar la narrativa pública, la adoración de líderes carismáticos como sustitutos de la voz divina, incluso la reducción de la fe a un instrumento para la autoafirmación. Todas estas variantes buscan domesticar a Dios, limitar su trascendencia al marco de nuestras necesidades, moldearlo según nuestras expectativas y convertir la relación de pacto en una relación utilitaria. La pregunta pastoral que se impone es dura. ¿Qué tablillas has tallado tú con tu vida? ¿Qué escritura interior has ido trazando que legitima tu seguridad en algo que no es Yahvé? La escena del Sinaí nos interpela porque nos muestra que la fidelidad se mantiene por vigilancia y a veces por confrontación pública. Hay momentos en la historia de una comunidad en los que la pedagogía exige visibilidad. La ruptura de lo falso debe ser evidente para que lo verdadero tenga oportunidad de reemerger. Esto no significa que debamos buscar escándalos. Significa que no podemos domesticar a Dios sin pagar un precio espiritual altísimo. A la luz de esto, ¿qué prácticas comunitarias y personales ayudan a reconocer y arrancar los becerros modernos? Primero, la honestidad ritual. Confesión comunitaria que no maquilla ni minimiza. Segundo, la memoria litúrgica que no eluda el pasado, pero que lo use para educar. Conservar fragmentos, metafóricamente, no para glorificar el fallo, sino para prevenir su repetición. Tercero, el liderazgo que no cede a la tentación de la complacencia, sino que en tiempos de infidelidad actúa con firmeza y cuando procede, con misericordia restauradora. Todo esto debe ocurrir bajo la comprensión de que el objetivo final no es humillar, sino rehacer. No es destruir por deporte, sino abrir camino a la curación. En términos más personales, la escena del Sinaí nos invita a preguntarnos por nuestras propias tablillas. ¿Sobre qué hemos fundado nuestras certezas? ¿En qué hemos escrito con nuestras manos una fe que, en realidad, es una colección de seguridades humanas? Reconocer el proceso de domesticación implica renunciar a privilegios que nos parecen indispensables. Control sobre el mañana, definición total de la identidad, certidumbre sobre cómo Dios debe obrar. La humildad espiritual exige aceptar que la alianza es dinámica y que nuestra participación en ella requiere conversión continua. Regresemos, por último, a Moisés como figura mediadora. Su conducta nos ofrece un modelo paradójico. Un mediador que no suaviza la transgresión hasta hacerla tolerable, pero que tampoco la instrumentaliza para destruir sin propósito. La mediación verdadera en este texto conjuga justicia y piedad, exige restauración cuando es posible y separación cuando es imprescindible.
En el ámbito eclesial contemporáneo, esa figura interpela a líderes y comunidades a ejercer una autoridad que busque el bien del pueblo, aun cuando ese bien pase por pasos dolorosos. La palabra confrontación recupera aquí su valor pedagógico. No es espectáculo de poder, sino disciplina con destino a la reconciliación. Termino con 3 observaciones finales que integran la escena en nuestra vida espiritual y en nuestra lectura responsable del texto. 1. La acción de Moisés, entendida como ruptura deliberada, shabar, con intención jurídica y pedagógica, manifiesta que el cuidado por la continuidad del pueblo puede requerir medidas extraordinarias. Esa es la impactante razón. No fue pura furia, sino una estrategia para preservar la posibilidad de alianza. 2. La restauración posterior, la entrega de segundas tablas y la participación humana en su elaboración demuestra que la misericordia divina opera en diálogo con la responsabilidad humana. Dios no borra la historia del dolor. Ofrece una nueva escritura que exige respuesta y compromiso. 3. Finalmente, la tradición interpretativa, incluida la rabínica, nos enseña a leer la narrativa en clave comunitaria, no como una secuencia de acontecimientos aislados, sino como una escuela de memoria destinada a moldear la conducta de generaciones. La interpretación rabínica nos ayuda a sopesar la tensión entre justicia y misericordia sin suprimir una u otra dimensión, siempre con la salvedad de que esas lecturas son tradiciones que iluminan, no sustituyen, el testimonio bíblico original. La escena del Sinaí sigue hablándonos porque plantea preguntas que son atemporales. ¿Quién dicta el pacto? ¿Quién guarda la memoria? ¿Qué se hace con lo roto? La impactante razón detrás de la ruptura de las tablas no es solo una curiosidad histórica. Es un desafío moral y teológico para cada comunidad de fe. Nos llama a examinar nuestras propias tablillas, a no domesticar a Dios según nuestras conveniencias y a mantener la esperanza de que lo que se quiebra tiene, con frecuencia, la posibilidad de ser reescrito en justicia y en misericordia. Si esta lectura te ha hecho reconsiderar la escena del Sinaí y te ha sorprendido la complejidad moral y jurídica del gesto de Moisés, compártelo con alguien que pueda beneficiarse de esta reflexión. Si quieres profundizar más en cómo los tratados del Antiguo Oriente y las interpretaciones rabínicas iluminan otros episodios bíblicos, te invito a ver el siguiente video donde entraremos en detalle en esos materiales comparativos y en su valor hermenéutico. Hasta entonces, pregúntate en silencio, ¿qué tablillas necesitas dejar caer para poder recibir una nueva escritura?